Gloria al Señor. Dios les bendiga. Una noche muy especial en la presencia de Dios, principalmente si has dispuesto tu corazón para este tiempo, sabiendo que el Señor ha determinado traer una palabra a tu vida y a tu corazón. Acompáñame a orar porque Dios tiene hoy un propósito con nosotros. Padre, gracias por este tiempo extraordinario que nos concedes. Por cada uno, Señor, de los que nos hemos congregado en este lugar y en sus casas, en sus hogares para recibir esta palabra. Señor, límpianos por la sangre del pacto eterno en Cristo, de toda culpa, de toda falta, de todo pecado e iniquidad. Señor, que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo renueve hoy nuestros corazones también en sanidad, en libertad. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Permítanme entonces una vez más decirles bienvenidos. Esto es Pacto de Gracia, el tiempo donde el favor y la misericordia de Dios nos han alcanzado. Esta noche el Señor nos regala una palabra para que la podamos compartir, y el título que Dios ponía en mi corazón es este: la libertad de la culpa sana el corazón. Tan impactante es el hecho de que Dios quiera libertarnos de aquellas cargas que cuando las acumulamos se convierten no solo en un peso, demasiado difícil de sobrellevar, sino en una enfermedad que se va a traducir a nivel del alma, o se va a expresar a nivel del alma o a nivel del cuerpo o del espíritu. La Biblia es muy clara en enseñar que el Señor nos libertó del peso del pecado, y luego el apóstol Pablo habría de decir que corramos esta carrera con gozo, con alegría, y que nos despojemos de todo peso, porque ese peso hace que las fuerzas se debiliten, que las fuerzas se desgasten. Y una de esas situaciones delicadas es la culpa. La culpa es algo que pesa, y al expresar el efecto del pecado y la consecuencia de la culpa, lo que del pecado destruye no solo es la consecuencia que va a dejar después de haber desobedecido a Dios, sino ese sentimiento de culpabilidad que no permite ser plenos en todo lo que Dios ha determinado. Déjame decirte que el Señor va a traer a tu corazón esta noche una palabra en particular, porque sé que podrías estar manejando un sentimiento de culpa o una presión tan profunda en tu corazón que ha alterado no solo tu sueño, tu paz, tus funciones, y no puedes muchas veces despojarte, porque la culpa tiene lugar principalmente cuando no es falsa. Y en ese sentido vamos a encontrar que el acusador de los hermanos, la Biblia lo denomina como Satanás, como el enemigo de nuestras almas, y una de sus herramientas principales es la acusación. Ahora, el enemigo de nuestras almas puede tener la razón muchas veces en cuanto a la acusación, y es aquí donde esta noche Dios quiere traer una palabra para libertarte, porque Él te llamó a una vida y vida en abundancia. Dios no te llamó a una vida en la que te va a exigir que seas perfecto por tus propios medios, por tus propios recursos, sino por la sangre de Cristo que te va a libertar, no solo de la culpa, sino de ese ciclo que te hace caer en la culpa. Todos en algún momento habremos sentido en mayor o en menor grado esa sensación de no estar satisfechos y de haber roto muchas veces nuestra comunión con Dios. Aunque el Señor prometió que nunca se iría, que nunca nos desampararía, esa es una promesa del nuevo pacto, confirmada porque Jesús vivió un proceso de soledad, principalmente en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos ahora experimentar su presencia constantemente. Quiero empezar con un pasaje bíblico que está en Juan, en el capítulo 9. Dice que Jesús pasó y vio a un hombre ciego de nacimiento. Quiero que nos enfoquemos en este pasaje bíblico en el libro del apóstol Juan, porque va a reflejar cómo tenemos una tendencia a cargar de culpa. Y si no lo entendemos, de todas maneras queremos dejar a alguien con culpa. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntó
le preguntaron, discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Mira qué interesante. Lo primero que quisieron fue encontrar una explicación de culpa. ¿Quién es el culpable para que él sea ciego? Como que si es un corazón siempre querer encontrar al culpable. Bueno, desde el huerto del Edén empezó un proceso en el que uno fue culpando al otro. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente y la serpiente no tuvo a quien más culpar. Bueno, de hecho, la serpiente había responsabilizado a Dios falsamente desde que engañó a Adán y a Eva. Pero ahora, en este contexto, los discípulos le están diciendo: Señor, Rabí, que equivale a maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Estamos en una etapa de crisis por la pandemia, con efectos económicos, con efectos de todo tipo. Y lo inmediato de mucha gente religiosa es querer cargarle culpa a los demás respecto a lo que está pasando. Y mira la respuesta de Jesús hacia esta pregunta que le hacen. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Y todavía surge la inquietud de algún grupo que diría: bueno, en este caso no pecó él ni sus padres. Pero seguro que en la mayoría de casos el culpable ha sido el papá, la mamá o alguien más dentro de la familia. Y yo no descarto que las decisiones del hombre dejan consecuencias. Yo veo en la Biblia que dice que todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Pero ¿qué tal si alguien está llevando consecuencias de las decisiones de otros y le afectaron, y nosotros caemos en la injusticia, no solo de explicar lo que a nosotros no nos consta, sino aparte de eso, atribuirle a Dios cosas que Dios tampoco las ha determinado para la vida? Por ejemplo, hay gente que asume que Dios lo enfermó, y esa es una acusación que viene como producto de un mal en el corazón. Ahora, observemos el versículo 4 de Juan 9. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, dice el versículo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ese es el versículo 5. Mira el 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El milagro es extraordinario. De hecho, todos los milagros son extraordinarios porque rompen causas naturales. La sobrenaturalidad solo está en Dios. Ahora, veamos que Jesús no le puso mayor importancia a la explicación que estaban dando o queriendo buscar sus discípulos. Y aunque ellos quieren asumir que la enfermedad de este ciego era producto o culpa de alguien, el Señor tiene que responderles con toda la claridad del caso una verdad que bien que sería justa del por qué las cosas suceden. Siempre que algo negativo ha pasado, la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas están obrando para su bien. Entonces la respuesta de Jesús es: me es necesario hacer las obras del que me envió. En otras palabras, ustedes me están preguntando: ¿quién pecó, él o sus padres? Y la respuesta es: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, la primera interrogante sería: ¿todas las causas necesariamente están en el hombre o en Dios? ¿O hay propósitos de bien más allá, aún en las cosas negativas que nosotros no podríamos entender o explicar? Probablemente estás ahorita pasando por un momento crítico, en cualquier sentido, en tus finanzas, en tu vida espiritual, en tu salud, no sé. Como siempre lo
mencionamos, porque esta es la vida normal de los hombres. No tenemos una vida perfecta, es una vida cargada a veces de dificultades. Pero ¿qué tal si en lugar de pensar que Dios o que tus padres o que tú mismo estás en esa culpa, Dios te diría, hoy quiero hacer un milagro y ese problema vino por una causa, para que las obras de Dios se manifiesten en ti? Entonces, estamos llevando una serie que se llama Dios quiere que seas sano. Y dentro de esa serie el Señor nos ha regalado una cantidad de temas que han sido una bendición para hacer crecer nuestra fe en cuanto a la sanidad y el propósito que Dios tiene de bien y no de mal, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Te pregunto, ¿era algo grato para una familia y para el ciego estar en esa condición? No. ¿Era una cuestión de enfermedad? Sí lo era. Y sin embargo, Dios estaba viendo todas las enfermedades como una culpa de alguien, y pareciera que con encontrar la culpa nosotros quisiéramos que el enfermo se sane. Hay cosas en las que no vas. Es que mi papá me abandonó, es que mi papá no está, es que, mira, en lugar de seguir manejando esa culpa, te estás perdiendo la oportunidad de un reinicio para un milagro en la obra de Dios. Y te voy a mostrar algunos pasajes interesantes porque me llamó la atención en el título que el Señor daba para este tema: la libertad de la culpa sana el corazón. Y te lo voy a plantear ahora con una pregunta: ¿por qué siempre queremos explicar la culpa? Y si no la explicamos, ¿por qué nos agarra esa cosa tan fea de querer encontrar al culpable cuando muchas veces Dios no está ocupado en eso? De hecho, delante de Dios hay un veredicto para todos. No hay justo ni aun uno. ¿Qué sería? ¿Qué diríamos ahí? Todos somos culpables de pecado. Entonces Dios no tiene que buscar muchas veces mayor, como decimos en buen chapín, no le busquemos tres patas al gato. No le demos vueltas a veces a las situaciones cuando nos entretienen y nos distraen, en lugar de entrar en el proceso de la justificación que Cristo trajo para quitar la culpa. Romanos 5:1 dice que fuimos hechos justos por medio de la fe y ahora tenemos paz para con Dios. ¿Qué consecuencias tiene eso a nivel de la salud o de tu sanidad? Mira, la pregunta, yo sé que puede tener una respuesta diferente en cada corazón, pero si siempre queremos explicar la culpa de algo, lo más probable es que nos vamos a equivocar. Y ahí puedo encajar con Lucas 13:1, un pasaje curioso, llamativo, porque por lo menos yo no lo había analizado en este contexto. Y hoy el Señor me lo abría delante de los ojos para compartirlo. Dice que en esa ocasión, en el capítulo 13, en el versículo 1, había ahí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Escucha. Pilato era un gobernante pagano, sin temor de Dios. Y por lo que se entiende en el pasaje, murieron algunos hombres de Galilea. Y en la maldad de Pilato, decide mezclar con la sangre del sacrificio, los sacrificios que se ofrecían a Dios, la sangre de estos hombres. ¿Estamos acá? Va. Interesante que va a aparecer alguien queriendo explicar qué fue lo que pasó y culpando. Esto es lo que me impresionó, porque ahora mismo te estás desgastando buscando a un responsable y no puedes ver el propósito que Dios tiene para tu propio bien. Mira, en el versículo 2 dice que Él le respondió. ¿Quién Él? Jesús. ¿Piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? ¿No te parece un poco familiar esto con lo que pasa ahora en el mundo y principalmente en el mundo religioso? Aparece gente queriendo explicar las cosas y diciendo esto. Yo sé que en el Antiguo Testamento hay muchos casos en los que sucedieron destrucciones, juicios, etapas duras como consecuencia del pecado. Y no descarto que eso pase el día de hoy, pero no puedes ver que Jesús vino a salvar y no a condenar. Y déjame decirte que con señalarle
al pecador el pecado no se repara con crearle culpa, no viene arrepentimiento. El camino es Cristo y hay mucho mensaje y mucha prédica que está más enfocada en la culpa, en señalar, en marcar. Sí, estás señalando el pecado y no señalas la justificación. Romanos 2:4 dice que la bondad de Dios, su tolerancia y su paciencia nos conducen al arrepentimiento. Entonces, si tú quisieras mostrarle el camino a alguien, ¿qué le mostrarías? Sino la bondad, la paciencia y la misericordia. Ahora, regreso al contexto de este pasaje. ¿Piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás porque sufrieron esto? Versículo número 3. Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Sabes qué está diciendo? Ustedes están buscando a un culpable sin darse cuenta que ustedes tienen la misma enfermedad que todo ser humano, que se llama pecado, y están tratando de culpar a estos por lo que les pasó, porque los mataron y su sangre la mezclaron. Apareció la gente religiosa. Eso les pasó por impíos o por cristianos tibios o porque son carnales. Pareciera que cuando alguien se pone a hacer eso, él se siente la última Coca-Cola del desierto diciendo: ay, gracias a Dios no soy como esos pecadores. Y resulta que la respuesta de Jesús es: digo que no les pasó eso por pecadores. Al contrario, les dice, a ustedes les va a pasar lo mismo. Si no se arrepienten, igualmente perecerán igualmente. Ese igualmente podría traducirse: Pilatos va a hacer lo mismo con ustedes, o ustedes también se van a morir. Pero qué interesante que la respuesta no fue lo que ellos esperaban. Versículo 4. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Pareciera que había una noticia de 18 hombres a los que les cayó una torre en un lugar que se llamaba Siloé. Y de hecho, ahí fue a donde mandó al ciego a lavarse los ojos, al estanque de Siloé. Pero ahora, ¿por qué les dice esto? Sino por la murmuración. Seguramente Jesús entendió que aquí había gente en ese grupo que se encargaba de señalarle a los demás sus pecados y de decirles: eso les pasa por pecadores. ¿No te suena familiar esto? Solo diría: debemos de cuidar nuestro corazón de andar juzgando el pecado ajeno para culparlo. Porque lo más probable es que no te has dado cuenta que con la medida con la que tú juzgas, con esa te van a medir, y aún un poco más. Jesús les va a decir: sobre ellos cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Ustedes piensan que eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Y por eso les vino esa desgracia? Es típico, cuando tú sabes que a alguien le está yendo mal, saber ni qué habrá hecho. ¿No se escuchaba esa frase? Tuvo un accidente, alguien probablemente viste a la policía en su casa y lo inmediato es: ya sabía yo que en algo estaba metido. En primer lugar, a ti no te consta. En segundo lugar, ¿qué tal si no es cierto? Qué fácil es emitir un juicio. Y en el versículo 5 dice que Jesús les refiere: les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. En ese mismo capítulo ya van 2 veces que les dice lo mismo. Si ustedes no se arrepienten, a ustedes les va a pasar lo mismo. Es una buena respuesta para el que anda juzgando regularmente y poniéndole el dedo a los demás sin darse cuenta que todos habremos pecado de una o de otra manera. Esto no es justificar el pecado, sino por el contrario. Es decir, aquí el único que conoce el corazón y la verdad para juzgar el pecado es el juez justo que se llama Cristo. Cuando la mujer adúltera es traída, arrastrada prácticamente por los fariseos con piedras en las manos y están a punto de matarla y tratan de involucrar a Jesús para ponerlo en problemas y le dicen: maestro, la ley de Moisés dice que a este tipo de mujeres tenemos que matarla. ¿Qué dices tú? Lo que querían era que él dijera lo contrario para ponerse en conflicto.
o con los judíos o con Roma. Y resulta que Jesús no los escuchó. Y sin embargo, ellos juzgaron a la mujer y ellos tenían pecado. Por otro lado, Jesús no tenía pecado y no la juzgó. Cuando él les pregunta a la mujer, le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Jesús ya les había dicho, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Lo inmediato es que de uno en uno se fueron retirando. Y luego él se detiene y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? La mujer levanta el rostro y se da cuenta que no está nadie de los que le acusaba. Y él le responde, ni yo te condeno. Qué impactante. En algún lugar leí esto. El único que podía condenarla, no la condenó. Porque el trato de Dios para restaurar el corazón no es remarcar la culpa, sino mostrar misericordia que te lleva al arrepentimiento. Con razón la Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Hay gente que puede creer que está limpia, pero no por eso precisamente ama a Dios y no ha entendido la misericordia. Ahora, ¿por qué nosotros le atribuimos a Dios lo que a Dios no le corresponde? Muchas veces nosotros nos vamos a poner en el plano de atribuirle a Dios la culpa de algo cuando Él tampoco la tiene. Te estoy hablando de que libertar el corazón es propósito de Dios. Y la libertad de la culpa sana de muchas enfermedades. La culpa te puede llevar, solo voy a referir a algunos casos, una jaqueca, una migraña, una presión arterial alterada, una diabetes, no sé, un insomnio, ¿qué te parece? O cualquier condición en la que tu cuerpo se predispuso por la agitación de la culpa. Entonces, Dios viene y lo inmediato que hace es mostrarte la justicia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Y decirte, tú eras culpable, pero Él pagó el precio de tu pecado, siendo justo, y ahora te otorga su condición de puro y de justo y la intercambia por tu culpa. Él tomó tu lugar en la cruz. Eso se va a entender y se va a vivir por la fe. Me llamó la atención también, dentro de estas preguntas, ¿por qué nosotros, ahí falta en esa palabra, le atribuimos a Dios lo que a Dios no le corresponde? Y una pregunta más, ¿por qué si nosotros le atribuimos al hombre lo que al hombre tampoco le corresponde? Es decir, ¿culpamos a Dios o culpamos al hombre? Y un ejemplo lo tengo acá en Hechos capítulo 28. Me impresionó ver la experiencia del apóstol Pablo, juzgado por los demás cuando vino una situación desagradable y resulta que él no tenía la culpa y la gente lo juzgó como para decir, eso le pasa por pecador. Mira, Hechos 28, salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Aquí hay una historia previa. Pablo acaba de estar en alta mar, han pasado por una serie de eventos en el mar, han naufragado, ha pasado de todo en este caso. Pero ahora resulta que enclavaron en una isla, están a salvo, la isla se llama Malta, y los habitantes de la isla, dice, nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de las atenciones, toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Yo me imagino esta escena y me parece interesante. Acaban de naufragar, el barco se hizo pedazos, ellos se enclavaron o cayeron en tierra. Pablo se asegura que todos están vivos, está lloviendo, los habitantes de la isla les tienen misericordia, hacen una fogata, seguramente quisieron servir algo caliente, hacen esa hoguera, los acogieron a todos. Pero mira el versículo 3. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió la mano. Se le prendió la mano. Ahora, aquí no es un contexto de gente religiosa,
aunque probablemente ahí habían algunos, no se dice, pero es un mal en el corazón del hombre. Ya de inmediato sabes qué es lo que va a pasar. Ya en el contexto va a ser buscar a un culpable. Y dice que la víbora salió huyendo del calor y se le prendió a Pablo en la leña. Otro punto para imaginármelo. Pablo va a recoger una brazada de leña, muy acomedido él. Y él que recoge la brazada y la pone en el fuego, y de la leña sale esa culebra que estaba enrollada, o una víbora, dice literalmente acá. Impactante. Si te puedes imaginar la escena, es con un propósito. En el momento que la víbora se le prende en la mano, cuando los habitantes vieron al animal colgando de su mano, decían entre sí, es que siempre la culpa se hace como murmuración. Decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa justicia no le ha concedido vivir. Mira la tendencia a querer andar encontrando culpa. Si ahora mismo te está tocando ser señalado y culpado por alguien, o te ha tocado culpar a alguien, voy a hacer una pausa rapidita acá, si me lo permites. La Biblia habla del caso de David y sus hermanos. Ellos están en el campo de batalla, peleando con Goliat, están arrinconados, Saúl es el rey, no haya ni qué hacer. El papá de David es un chico, es un muchacho, David, perdón, y el papá lo manda. Ve al campo de batalla y llévale, lo voy a poner parafraseado, llévale esta refa a tus hermanos. Cuando él llega al lugar, uno de sus hermanos lo juzga y lo culpa. Y le dice, malvado, yo conozco tu corazón, dejaste sola las ovejas por venir a darte un momento de espectáculo con la batalla. Y David le queda viendo y dice, me estás culpando de algo que ni por mi cabeza había pasado, mi papá me mandó a dejarte comida. Mira la tendencia de culpar sin conocer. Vuelvo a la escena de Pablo. Naufragaron, enclavaron en tierra, juntan la hoguera, los habitantes son muy atentos, recoge leña, en la leña va una víbora, se le prende en la mano y ellos empiezan a decir, sin duda que este es un asesino. Mira de qué lo tildaron. No es sencillo culpar a alguien de asesino solo porque se le prendió una culebra o una víbora. Si a alguien le está yendo mal y nosotros lo juzgamos sin conocer la razón por la que Dios lo está haciendo pasar por un proceso de bien, porque Dios no es malo, tienes que saber. ¿Dónde estaba Dios cuando a Pablo se le prendió la serpiente? Era una víbora y ellos esperaban que se muriera. Versículo número 5. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó al animal al fuego y no sufrió ningún daño. Hizo churrasco de víbora, ¿qué te parece? La echó al fuego y no sufrió ningún daño. Aquí se cumplió el pasaje en el que Jesús había dicho, tomarán en sus manos serpientes y no les dañarán. No tientes a Dios tú jugando con serpientes, porque la Biblia lo dijo, eso es tentar a Dios. Te van a morder, te van a, no es picar porque no tienen pico, te van a morder y te van a dejar el veneno, y eso ahí no opera cuando alguien tienta a Dios. El punto es que no sufrió daño. Ahora mira el versículo 6, ¿por qué siempre esta tendencia o a culpar a Dios o a culpar al hombre? Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. ¿Lo tienes en pantalla? Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Mira, ¿quién los entiende? Primero que es asesino y ahora, como no se murió, es un dios. Un dios con minúscula, por supuesto. Entonces, cuando la culpa se carga de un corazón, vaya que Pablo no aceptó el que le dijeran asesino. Hay gente que ni culpable es, y de tanta es la presión que le han provocado, que se angustia y se carga. En el siguiente pasaje te voy a mostrar algo extraordinario que tiene que ver con esta pregunta. ¿Por qué se hace difícil creer que aún en las cosas desagradables Dios está obrando para tu bien?
Si tú queriéndole hacer bien a alguien, ese alguien se enoja contigo y te ataca, no sé si te haya pasado alguna vez, que tú quisiste hacerle el bien a alguien y resulta que creyó que tú lo ibas a perjudicar y reaccionó en tu contra. Esto pasa frecuentemente para con Dios, porque Dios queriendo hacernos el bien, nosotros no entendemos que en Él no hay maldad y que aún en las peores circunstancias que te podrían pasar, Dios no está planificando hacerte el mal. Él quiere hacerte el bien y dice la Biblia que todas las cosas están obrando para bien. Te lo voy a plantear en las palabras de David en el Salmo 23. David dijo, ciertamente, eso equivale a en verdad. Eso podría traducirse como así va a ser. El bien y la misericordia me seguirán todos. Y cuando yo miro a David en sus días, yo veo días de crisis, y él había dicho que Dios lo iba a seguir todos los días de su vida. Un David perseguido por sus propios amigos, en algún momento que se convierte en sus enemigos. Un David que pelea con leones, que pelea con osos. Un David que hoy está con un Goliat, mañana probablemente está en el trono. Un David que de repente comete una de las faltas más graves que le trajeron las consecuencias más duras a su corazón. Cayó en un pecado tras otro y llevó lágrimas, llevó dolor, pero sabes, él había dicho, el bien y la misericordia me seguirán todos. Resulta que en un momento uno de sus hijos se levanta contra él y lo persigue para matarlo. Uno de sus hijos. ¿Dónde se quedó el bien y la misericordia que David había recibido de Dios? Está escrito en el Salmo 23. No eran las simples palabras de David. Era la determinación de Dios de que el bien y la misericordia lo seguirían todos los días de su vida. Entonces, ¿por qué se hace difícil creer que aún en las cosas que parecen desagradables, Dios está obrando para tu bien? Si a alguien se le muere un familiar, si a alguien se le mueren sus seres queridos, a muchos se nos hace difícil creer que Dios estaba en el asunto. Y lo inmediato es preguntar, ¿y dónde estaba Dios cuando esto pasó? Pero sabes que en primer lugar Dios es soberano, si no, no fuera Dios. En segundo lugar, ¿qué te quiero decir con que es soberano? Él es absolutamente libre de decidir lo que Él desee, porque por eso es Dios. Pareciera que a veces somos amos de Dios y así queremos que nos dé una explicación. Te exijo que me expliques por qué hiciste tal cosa, Dios. Esas actitudes tan insolentes que asumimos, se nos olvida que Él es soberano y la Biblia dice que si Él quiere tomar un vaso de barro que Él hizo y estrellarlo en el piso, Él lo estrella, lo recoge y lo vuelve a hacer. Pero lo que sí te puedo asegurar es que Dios no es malo, que Dios está obrando para tu bien. Ahora, esto por el pasaje que te voy a relatar. Job es un hombre que recibe de Dios tanta bondad y la reconoce. En Job capítulo 1 y versículo 8 dice que Satanás, en versículos anteriores dice que Satanás, vinieron los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás. Por supuesto no como hijo de Dios, como un poco chute o entrometido o por alguna razón estaba ahí. Y el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Qué calificativos! Ahí sí que, como dirían los patojos, ¡qué nivel el de Job! Para que aquí no es un ángel el que está dando testimonio. Es Dios mismo el que está diciendo, sobre la tierra no hay ninguno como él. Es intachable o íntegro, es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira cómo Dios ve a Job. Entonces tú sabes que Satanás ahí le va a responder, bueno, si no lo sabes, leámoslo ahora. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Por todos lados has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Aquí hay varios detalles que no los podemos dejar pasar. Por ejemplo, el que Satanás reconocía, ¿me estás escuchando?
Esto es importantísimo, ahí donde estés en casa y donde estés. Satanás reconocía que alrededor de Job y de su casa y de todo lo que tenía, había una valla, un vallado por todos lados. Extraordinario cómo Dios cuida a sus hijos. Una valla por todos lados, y no solo sobre él, sino sobre su casa y sobre todo lo que Job tenía. Tenía Job multitud de bueyes o de caballos o lo que fuera, ok, Dios los tenía con un vallado. Tenía Job sus empresas, sus hijos, su familia, ahí te lo acabo de mostrar. Satanás lo sabía porque él se lo está diciendo a Dios. ¿Cómo acaso en balde, Job te cree? Ni modo si tú lo cuidas. Y sabes que en esa historia le va a decir, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Aquí viene el acusador ya queriendo sembrarle a Dios en su corazón, pero está equivocado. Por este mismo espíritu de acusación que enferma, es que esta palabra tiene que venir para libertarte. Porque sabes, el diablo te puede hablar hasta tu mente y decirte, tú eres ese que nunca va a salir del estado donde está. Sabes, estás desprotegido. Sabes, no, ten cuidado con esto. Yo quiero tocar este punto porque en el versículo 12 el Señor le dijo a Satanás, todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Los versículos siguientes, que los voy a omitir porque tengo que terminar con este mensaje y dejarte un punto de conclusión con el que Dios quiere obrar esta noche en particular. Sale de la presencia de Dios Satanás y ataca los bienes y las posesiones. Solo que no tiene permitido tocarlo a él. Dentro de lo que va a destruir a sus hijos, va a destruir sus posesiones. Toda la fortuna de Job desaparece en un día y él sigue sin maldecir a Dios. La siguiente escena es que Satanás vuelve al lugar a hablar con Dios y Dios le va a permitir que toque su cuerpo y Job se va a enfermar porque ni ahí maldijo a Dios. Esta historia es muy extensa, pero yo quiero tocar puntos básicos. Job tiene 3 amigos. Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú, 4. Pero es que me marcan los 3 primeros porque Dios se va a enojar con esos 3. Y puse a Eliú aparte porque el único de los 4 amigos, supuestos amigos, que al final va a defender a Job va a ser Eliú. Pero el espíritu de acusación que se movió desde el cielo contra de Job se va a ver reflejado en gente abajo que va a tratar de generar culpa. Entonces, hoy vas a encontrar matrimonios bajo culpa, hijos bajo culpa, ovejas bajo culpa. Gente que siempre quiere encontrar a otro como responsable. Hay cosas que son responsabilidad nuestra. Pero lo inmediato, ¿quieres medir la madurez de alguien? Mira cuánta culpa reconoce en sí mismo. Pero vas a encontrar gente, por ejemplo, en el trabajo, que ni hace lo que debe, tú la corriges y resulta que todavía se va sobre la razón. Vas a encontrar hijos en casa que saben que no han hecho lo correcto y se van sobre la razón porque hay una tendencia a no reconocer un error para crecer. Ahora, reconocer el error y cargar con la culpa tiene millas de distancia. Y te lo voy a plantear ahora porque Job perdió todo, está enfermo, la mujer lo abandonó, la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. La ex esposa de Job sí que es un caso extraordinario de cómo se aleja de su propio esposo en el momento de la crisis y la tormenta. Pero en Job 21-27, Job ya recibió un montón de acusaciones de sus amigos. Le han dicho que por su injusticia, que si él fuera recto, le plantearon que si él no hubiera hecho todo lo que hizo de malo, no le hubiera pasado lo que le pasó. Te lo voy a resumir así. Pero ese versículo 27 del capítulo 21, es que este libro es extraordinario, es extenso. Él les dice a sus amigos, yo conozco los pensamientos de ustedes y los designios les me dañarán. Job aceptó todo lo que le dijeron. Ahora te voy a decir algo. Ellos dijeron cosas muy tremendas
que cualquiera hubiera dicho, están hablando de Dios, wow, esos hombres qué cuates los que Job tiene, esos hablan bastante de Dios. Estaban defendiendo a Dios y culpando a Job. Presumieron de hablar de la justicia de Dios, pero culparon a Job. Que no se te olvide el 1:8 de Job. ¿Has visto a mi siervo Job para un recto, intachable, íntegro como ninguno en la tierra? Qué delicado es cuando nosotros nos ponemos a juzgar a los demás sin conocer el corazón. Yo he escuchado gente que dice, yo te conozco, es que vos eso estabas pensando. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? Es más, ni nosotros conocemos a veces nuestro propio corazón. Por eso es que David dice, líbrame de los pecados que me son ocultos, de los pecados que están en mi corazón y que ni los conozco. Entonces, no podemos presumir conocer a los demás cuando ni a nosotros mismos nos conocemos. Pasando muchos versículos posteriores, bueno, aquí estoy en el mismo capítulo 22. ¿No es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades?, le dicen a Job. Mira, con cuates así, ¿para qué quieres enemigos? Como dice alguien, con amigos así, ¿para qué quieres enemigos? Ya siendo tus amigos son capaces de tratarte, de culparte, de decir cuánta cosa, y si fueran tus enemigos. Pero le van a decir, ¿no es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades? En otras palabras, ¿te recuerdas de los casos que ya mencioné? Señor, ese está ciego porque sus papás pecaron o porque pecó él. ¿Por qué primero andar buscando culpable? Luego, Señor, Jesús les va a decir, el mismo pasaje de Lucas 13. Mataron a los galileos y Pilato mezcló la sangre de los galileos. Eso fue por pecadores. Y Jesús les tiene que decir, no. La torre en Siloé cayó y mató a 18 porque eran pecadores. Y Jesús dice, no, es más, arrepiéntanse porque si no a ustedes les va a caer lo mismo. En lugar de andar juzgando a otros, ocúpate de tu nariz y serás feliz, diría cierta publicidad ahí. Sigue tu nariz y serás feliz, no la nariz de los otros. Aunque hoy con las mascarillas ni la nariz se ve, ¿verdad? Está mejor la cosa porque así no mira las narices ajenas. Ok. Job 32:2. Se encendió la ira de Eliú, hijo de Baraquel, el Busita, de la familia de Ram. Se encendió su ira contra Job porque se justificaba delante de Dios. Mira, aquí hay gente que se enojó con Job, pero luego Job se va a enojar con ellos. Dios se va a enojar con ellos. En el capítulo 32 y el 3, su ira se encendió también contra sus 3 amigos, porque no habían hallado respuesta y sin embargo habían condenado a Job. La gran pregunta es, ¿Job necesitaba que alguien se fuera a juzgar y a ponerle el dedo? Por eso digo, ¿cuánta gente en el mundo religioso en estas condiciones? Ahora mismo hay una tormenta cuando alguien cae, principalmente si es un ministro. Y lo hemos estado viendo estos días. La Biblia dice, si alguno sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, porque no sea que sean tentados en lo mismo. Alguien señala a otro porque falló, porque se divorció, porque pecó, y se le olvida que él tarde o temprano corre el mismo riesgo porque está hecho de la misma carne. Pero como diría alguien, nunca faltan los sopilotes en el área rodeando, comerse a veces hasta el que ni se ha muerto, solo porque está caído en el suelo. Impactante. Ahora, habían condenado a Job. Job 42:7. El Señor, después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz, a uno de los amigos de Job, el tenamita, se ha encendido mi ira contra ti, contra tus 2 amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. O sea que ellos fueron a hablar en las palabras que mencionaron. Gente que hablaba de Dios, pero no habló con rectitud respecto a Dios. Impactante. Yo tengo que decirte que la Biblia dice que Jesús llevó nuestras enfermedades,
cargó con nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y por afligido. En el versículo número 5 de Isaías 53, Él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas, por sus llagas hemos sido curados. Si tú has cargado con una culpa y si la culpa que te han señalado es justa, diciendo, sí tienes razón, eres culpable, déjame decirte que Jesús tomó el lugar de tu culpa. Y aunque tú seas cristiano, fallaste, si sientes que no te vas a levantar y hay gente que te ha marcado el pecado y la culpa y te señalan como el no apto para volverte a levantar, yo tengo que recordarte que Él cargó con tus transgresiones. Así que no admitas la culpa. Esta noche el Señor quiere levantar a mucha gente. Él no vino a condenar, Él no vino a perdonar a los caídos. Él no vino a desechar a los enfermos porque contaminan. No, Él vino a buscar a los enfermos. Y es tan poderosa su gracia que ese favor de Él se impregna en ellos y no al revés. El pecado de ellos se le impregna a Jesús, como mucha gente cree que si se acerca al pecador o el pecador llega a la iglesia va a contaminar a los demás. No, es más grande el que está en ti que el que está en el mundo y tenemos que cambiar esa forma de pensar. ¿Sabes? Voy a terminar diciéndote en 2 Corintios 5:21. ¿Me ayudan, hermanos de la alabanza, por favor? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos la justicia de Dios en él. ¿Sabes qué significa esto? Él tomó nuestro lugar. El centro de este mensaje es que hubo quien por mis culpas murió, cual indigno y vil pecador, como dice un coro muy antiguo. Ese que murió por mis culpas se llama Jesús. Jamás podré presumir que yo no he fallado o que tú no has fallado, porque la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero mientras esa condición de culpable la reconozco, la Biblia dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Qué impactante. Entonces, si el Señor cargó con tu pecado, no tienes por qué admitir el que alguien que es pecador igual que tú o peor, porque no solo tiene el pecado que tiene, sino que todavía se da el lujo de culparte a ti. Es doble su pecado. El apóstol Pablo diría, hombre, tú que juzgas, en lo que tú juzgas, dice, tú mismo te condenas. ¿Te han juzgado y te han señalado? No te preocupes. Ven a la justicia de Cristo. Nuestra culpa es más que evidente ante los ojos de Dios. No siendo Él quiso justificarnos, le guste o no le guste el diablo y a quienes te señalen para decir que tú no lo mereces, Él perdonó nuestros pecados. Si no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, deja que Él quite tu culpa esta noche. Donde quiera que estés, ahí donde quiera que te encuentres, esa carga porque te equivocaste, ese peso agobiante por el pecado que cometiste o por aquellas cosas que no has podido soltar de tu corazón, Él quiere que esta noche permitas que su poder y su sangre te limpien y te restauren. ¿Quieres entregarle tu corazón a Cristo? Dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, cámbiala. Hoy me despido de la culpa que me ha quitado esa paz que tanto anhelo. Si te alejaste del Señor y tus pies resbalaron, y como lo decimos, quieres reconciliarte con Él, déjame decirte que Él nunca se ha ido, ni está peleando contigo. Él dijo, vine a buscar lo que se había perdido. Si ibas por el camino y te perdiste en el camino, Él te está buscando. Entra hoy. Despójate de esa culpa y vive esta preciosa verdad. Al que no conoció pecado,
lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos la justicia de Dios. Con esto termino. Si creíste en Él, tú eres la justicia de Dios. Si he creído en Él, yo soy la justicia de Dios. Y no hice nada para alcanzarlo más que creer. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche. Gracias por revelar, Señor, que nos despojas de toda culpa. Gracias porque tu palabra dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hoy confesamos, Señor, toda culpa, porque tú ya pagaste ese precio. Creemos que al que no conoció pecado, a Cristo, a Él, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que ahora fuéramos hechos la justicia de Dios. Señor, ruego por el que te está recibiendo. Abre tus labios, mi hermano, mi hermana, mi amigo, y dile: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy creo en tu sacrificio, que fue pagado para perdón de mis pecados. Recibo sanidad. Se rompen yugos de enfermedad, porque es cortada la culpa, porque es quitada la iniquidad, porque es cortado todo yugo de esclavitud hacia la culpa y a sus consecuencias. En el nombre poderoso de Jesús, gracias porque estás obrando. Gracias, Jesús. En ti confiaré. Dile: en ti confiaré. Recibe, hay una presencia de Dios que está invadiendo el lugar donde estás, como en este lugar. Hay una unción extraordinaria que está fluyendo esta noche. Siempre has sido fiel, Señor. Lo creemos. Aunque no seamos infieles, dice tu palabra, tú permaneces fiel. Lo creemos y lo recibimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Oh, qué tiempo más hermoso y extraordinario. Si estás en casa y puedes cantar esta hermosa verdad, díselo con todo tu corazón. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sí, Señor, esta noche se mueven montañas, caen pesos, se desatan cadenas. Hoy sanas el corazón. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Y sé que lo harás otra vez. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito es su nombre. Permíteme invitarte a las actividades de esta iglesia Pacto de Gracia. Los sábados las mujeres tienen una reunión a través de la aplicación de Zoom a las 4 de la tarde. Va a ser una bendición tenerte en esa reunión. La juventud de Pacto de Gracia se reúne los sábados a las 6 de la tarde en la aplicación de Zoom también. Y estamos ya por volver a los servicios en la iglesia. Permíteme invitarte al día domingo a una actividad con los niños a las 3 de la tarde en Facebook. Tú te puedes conectar con Pacto de Gracia Kids en ese espacio. Y al mismo tiempo recordarte que ya iniciaron nuestros servicios en la iglesia, servicios presenciales, los domingos a las 8 de la mañana, el primer servicio, y el segundo a las 10 de la mañana. Y te comento que este viernes tenemos ya el servicio en la noche a las 7:30 de la noche para el pueblo de Dios
con todas las medidas de bioseguridad que corresponden, el distanciamiento, la mascarilla, el uso del alcohol. Estamos proveyéndoles caretas a todos, caretas plásticas sobre la mascarilla para poder tener mejores medidas de resguardo. El lugar se desinfecta antes y al final de todo este proceso. Los días miércoles y viernes, entonces, acá en el templo, a partir de este viernes a las 7:30 de la noche. Que la justicia y el favor de Cristo te sigan a donde quiera que vayas. Y nos vemos el próximo domingo entonces también por la mañana. Este domingo habrá Santa Cena en todos los servicios. Celebramos la Santa Cena regularmente al inicio del mes. Que Dios te bendiga y hasta el próximo de la serie.